Amén. Solo por su gracia. Estamos de pie, solo por su gracia. El Señor nos ha rescatado del valle de sombras. Señor, bienvenido. Gracias por todo, hermanos. Gracias por venir el día de hoy. Vamos a colocar este tiempo en el nombre del Señor y acompáñenme con una oración. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Alabado Rey, Señor, te ponemos en tus manos, Señor, el día de hoy, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable el día de hoy, Señor. Pido, Padre, que el Señor nos des corazones, Señor, receptivos, Señor, para recibir tu mensaje, Señor. Para que podamos transformar nuestro corazón, Señor, y ser mejores, Señor, cada vez más parecido a tu Hijo, Señor. Te lo pedimos, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Hermanos, hoy iniciamos con el capítulo número 9 de Juan. Continuamos con nuestra serie de Juan. Y bueno, para entrar más o menos en contexto de lo que había pasado, en este capítulo es uno de los capítulos donde, o lo que vamos a estudiar el día de hoy, o lo que vamos a hablar el día de hoy, es uno de los milagros que hizo Jesús durante su tiempo aquí en la tierra, en su primera venida. Y por ejemplo, en Juan 20:30, la palabra nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el capítulo anterior hablamos, en el capítulo 8, o en las prédicas anteriores, hablamos que Jesús es la luz del mundo. En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. El Señor nos habló en los capítulos anteriores que Él nos sacaba de las tinieblas, de la oscuridad del pecado, porque Él iba a ser la luz del mundo y nos iba a dar luz a nuestra vida, nos iba a dar nueva vida. También en el capítulo anterior pudimos ver la persecución o cuando los fariseos querían agarrar a Jesús. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el capítulo y acompáñenme en Juan 9 del 1 al 12. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús responde: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidencia en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Vino la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y levántate, en el estanque de Siloé, que significaba enviado. El ciego fue y se salvó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no, es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. Entonces, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre, que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y levántate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé. Todo este evento ocurrió se presume que todo este evento ocurrió en Jerusalén. Muchos teólogos hablan que este evento ocurrió cerca del templo, ya que era donde había mucha gente, donde ellos podían recolectar dinero, pedir dinero, y también podemos tener referencia que el estanque de Siloé está ubicado en el suroriente del muro de la ciudad. Ese estanque fue construido por Ezequías para poder tener una fuente desde Gijón hasta Siloé. También ese estanque de Siloé se utilizaba el sumo sacerdote para sacar agua en la fiesta de los tabernáculos.
Cuando vemos el primer versículo, cuando dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Al ver a este hombre, Jesús sin duda percibió más que cualquier individuo. Él sabía la historia y la miseria de este hombre. Imagínense la vida de este hombre que desde nacimiento estaba ciego, que él no podía ver, podía sentir frío, calor, podía oler, podía saborear, pero no podía ver lo que estaban haciendo las cosas. Él nunca había visto la luz. Entonces Jesús sintió misericordia por ese hombre. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de Jesús en esto? ¿Cuántas oportunidades nosotros hemos estado en presencia de personas mendigando o en presencia de personas necesitadas y nosotros, pudiendo hacer el bien, no lo hacemos? Si nos seguimos o nos ocupamos en nuestras día a día, en nuestras cosas, y dejamos la oportunidad de hacer el bien y hacer la obra del Señor. Pero Jesús no era como ellos, ni tampoco como el sacerdote ni el levita en la parábola del gran samaritano. Más bien Jesús era como el gran samaritano, que iba a buscar a las personas necesitadas. Ustedes, como reflexión, ¿ustedes les gustaría que Jesús los buscara a ustedes? Que buscara sus sentimientos, lo que están pasando, lo que pueden estar padeciendo. Que Jesús, en cualquier circunstancia que puedan estar viviendo, lo buscaran ustedes. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que ser abiertos para que Jesús pueda escudriñar, que Jesús pueda reparar lo que nosotros tengamos herido o roto en nuestras vidas, así como lo va a hacer con el ciego y así como lo hizo con el ciego. También es cierto, en sentido, este ciego sirve para tipificar al hombre natural que nace y vive en las tinieblas hasta que Cristo ilumina nuestro espíritu. En el segundo versículo podemos ver, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Cuando vemos los discípulos que se enteran de este hombre que nació ciego, en vez de sentir compasión, así como vimos a Jesús, que lo primero que fue buscarlo, no, ellos empezaron a tener una discusión, una duda teológica, en ver quién pecó, si fue él o sus padres, en ver de dónde salió esa enfermedad, por qué tuvo esa enfermedad o por qué nació ciego. A veces nosotros también pasamos por lo mismo, a veces vemos a nuestros hermanos que pasan cosas malas o le pasan cosas o aflicciones y, o sea, en nuestras carnes no, tiene un pecado oculto o tiene algo oculto, pero no es así. Recuerden que en Romanos 3:23 nos dice la palabra, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Está bien claro que somos pecadores no solamente por cometer pecados, sino por el hecho de permanecer a la raza del hombre caído. Por ejemplo, en Romanos 5:19 podemos ver, porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos y pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. O sea, nosotros nacimos en un mundo ya, o sea, con la herencia que nos dejó Adán, ya nosotros vivimos en pecado, y la salida de ese pecado es a través de nuestro Señor Jesucristo. Claro, pero sin embargo nosotros podemos ver que este caso del ciego era ciego de nacimiento, pero aún así los discípulos intentaban de entender por qué él había nacido ciego. Pero siempre nos aventuramos a afirmar que tal o cual aflicción debe ser un pecado concreto. Si podemos ver en el libro de Job, los amigos de Job lo juzgaban y decían que él tenía un pecado en todas las aflicciones que estaba viviendo. Pero recuerden que la palabra de Dios en Juan 16:33 nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Ante las adversidades de la vida, casi siempre buscamos culpables de las cosas que nos están pasando. Si somos pobres, si perdemos nuestros empleos, siempre buscamos una culpa o una excusa de por qué somos así. Pero, o sea, recuerda, nosotros vamos a vivir aflicciones. Y en el caso de este hombre ciego, él no venía de pecado, o sea, él vivió ciego, pero era por la razón de que él había nacido ciego,
no era por un pecado, sino era lo que había hecho Dios ahí, porque Dios quería gloriarse en él. Podemos ver la respuesta que Jesús le da a sus discípulos. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy en el mundo. No siempre hay un enlace directo entre el sufrimiento y el pecado personal. Cuando los supuestos consejeros de Job apoyaban la argumentación que dieron al sufrimiento de esto en tal posición errada, le causaron una aflicción innecesaria, un dolor de que sus amigos estaban condenándolo o lo estaban juzgando en algo que no era cierto. La verdad era que como Job y el ciego sufrió aflicción para que la obra de Dios se manifestara en él. Dios escogió en su soberanía usar aflicciones de este hombre para su gloria. Entre más grandes son nuestras dificultades, entre más grandes son nuestras aflicciones, el Señor se va a gloriar más en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cómo puede glorificarse Dios en la vida de un hombre que ha estado ciego de nacimiento? Nos preguntamos cómo puede el Señor glorificarse en la vida de este ciego. En el Antiguo Testamento no se registra ningún milagro de devolver la vista a alguien. En el Nuevo Testamento tampoco se había visto ningún milagro de ver la vista, solamente en la conversión de Pablo, cuando Pablo pierde la vista en Damasco y Ananías vino y oró por él, y entonces Pablo recuperó su vista. Es lo único, pero durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no había un milagro como este que había hecho Jesús. Este milagro es una de las pruebas contundentes de que Jesús es Dios. Solo Dios puede dar vista. En el Antiguo Testamento nos dice, en el Salmo 146:8, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Quizás, hermanos, nosotros no estamos ciegos físicamente, pero podemos estar ciegos por un dolor, ciegos por una situación que estamos viviendo. Podemos estar ciegos por algo una pérdida de un familiar, un matrimonio fallido, un dolor con un hijo. Podemos tener ese dolor, pero el problema es quedarnos en ese dolor, en esa negación. Los psicólogos dicen que eso es vivir en negación, pero el Señor lo que quiere es que nosotros abramos los ojos y dejemos esa cegadez de estar dentro de ese dolor, de esa rabia, de esa ira, de ese problema interno, y no avanzar al problema y avanzar más adelante. La única manera de nosotros poder salir de un dolor así es a través de Jesús. El Señor nos da esperanza y nos da la situación, nos da la respuesta de cómo salir de cualquier problema. Dios se manifiesta y se glorifica en los momentos y situaciones más difíciles que nosotros podemos vivir. Regresamos al contexto. Mientras que los discípulos buscaban en el pasado de aquel hombre la causa de su enfermedad, el Señor miraba hacia el presente como una hermosa oportunidad para manifestar la obra de Dios. El Señor no ve nuestro pasado, el Señor no ve lo que hemos hecho, el Señor ve la obra terminada en nosotros. El Señor ve más allá de lo que nosotros somos. Nosotros podemos de repente estar allí y no ver lo que el Señor ve en nosotros, pero el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. El Señor sabía muy bien que su ministerio terrenal no duraría mucho más de 3 años, y ese era el periodo en que se refería cuando dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. El término necesario viene de la palabra griego dei, que nos recuerda la misión es un deber moral espiritual. Se refiere a la urgencia de realizar la obra de Dios. Y cuando habla viene la noche, cuando nadie puede trabajar,
el Señor se refiere a la noche en contraposición. Sería el tiempo en que el Señor volvería al Padre que le había enviado, en referencia de separarse a sus discípulos. Fue ese tiempo en que los discípulos estaban sin el Señor hasta la venida del Espíritu Santo en el día Pentecostés, cuando Él le volvería a dar el poder para poder obrar. Entonces el Señor era consciente de que ese tiempo era corto y no dejó de pasar ninguna oportunidad de hacer las obras misericordiosas de su Padre que le había dado para hacer. Así, cuando llegó el fin de su ministerio terrenal, pudo decir, en Juan 17:4, decía el Señor, en la palabra del Señor dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nosotros también debemos de seguir el ejemplo y asegurarnos de utilizar bien nuestra vida para la gloria de Dios, en tanto que el día dure. Podemos pasar años, hermanos, podemos pasar discutiendo cualquier punto, cualquier tema doctrinal. Podemos pasar años viendo cómo vamos a construir esto, qué ministerio vamos a levantar. Pero si nosotros dejamos de hacer lo que se nos encomendó el Señor, de buscar y alcanzar a los perdidos, perdemos el tiempo y la discusión en todo este sentido. Si es bueno, nosotros tenemos que aclarar nuestras doctrinas, tenemos que establecer doctrinas básicas, pero no debe ser todo el enfoque. La Gran Comisión nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos, tenemos que buscar a los perdidos, es lo que nos pide el Señor. Hay que hacer las cosas ahora y no mañana. Fuimos creados para buenas obras, para expandir el reino de Dios, y creados para llevar el mensaje, no solamente para memorizar el mensaje y predicar el mensaje, es el llevar el mensaje en los corazones de las personas que no conocen a Cristo. Podemos ver en el 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que generan contiendas. Y en Tito 3:9 nos dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No podemos perder el tiempo, nuestro tiempo es corto. No podemos perder el tiempo en solucionar problemas o en discutir temas que al final dejamos de hacer lo que el Señor nos pide, de llevar a otros a Cristo, de llevar a otros a hacer su voluntad y en la obra del Señor. En el versículo 5 el Señor nos dice: mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Él es la luz del mundo y su obra consiste en iluminar los corazones de los hombres para que conozcan al Padre. Esto se hace especialmente necesario cuando consideramos la cantidad de mentiras que el enemigo ha traído en el corazón de los hombres, hermanos. En cuestión de lo que es Dios, ¿cuántas cosas hemos visto en este mundo de que hablan de la iglesia? Todas las mentiras que nos dice este mundo, todas las cosas que hemos visto, que vimos cuando estábamos estudiando, cuando estábamos hablando, cuando Jesús era la luz del mundo. ¿Cuántas mentiras el enemigo nos dice en contra de lo que es Dios? ¿Por qué no debemos olvidar que otro de los resultados de la caída es el estado de las tinieblas y ceguera en lo que se encuentra el hombre natural y que hace impredecible la labor de Cristo como luz? Jesús dice: mientras está en el mundo, sería luz del mundo. Entonces mi pregunta, hermano, nosotros sabemos qué hacer mientras estamos en este mundo. Nosotros sabemos qué hacer mientras estamos en este mundo. En Mateo 5, 14, 16, la palabra de Dios nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros somos responsables de hacer brillar la luz de Jesús en nuestras vidas y ser el reflejo para las vidas de otros. Y así alumbrar vuestra luz delante de los hombres. Se piden al Señor que su luz y su gloria resplandezcan en sus vidas
de tal manera que el mundo pueda ver a través de sus obras, su rostro, su amor, su gracia, su misericordia y santidad. Podemos, hermano, donde estemos, nosotros debemos ser luz en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestra convivencia, en nuestros vecinos, en el equipo de softball. Todos nosotros tenemos que ser luz donde estemos. O sea, nosotros tenemos que reflejar al Señor donde estemos en cada momento. El Señor nos pide que seamos luz en este mundo que está lleno de tinieblas, en este mundo donde lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Nosotros tenemos que dar ese ejemplo de que es el Señor lo bueno, que la palabra de Dios es lo bueno y lo correcto. La palabra de Dios es nuestro manual de vida de hacer las cosas correctas. Podemos ver en el versículo 6: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y levántate. Y en el estanque de Siloé, que significa enviado, el ciego fue y se levantó, y al volver ya veía. Jesús no había recibido ninguna petición para que sanara a aquel hombre, aunque por supuesto desearía ser sanado, pero en ningún momento Jesús, o sea, el hombre llegó: sáname, sáname. No, el Señor llegó directamente a sanarlo. Así es Dios con nosotros. Dios da el primer paso y nos busca. Solo nosotros sabemos si lo recibimos o no lo recibimos para creer en Jesús. Pero el Señor nos busca a través de la oración de un amigo, a través de cualquier tipo de instrumento, personas que llegan por primera vez a la iglesia y escuchan de la palabra de Dios, a través de un padre, a través de un hijo. El Señor nos busca y no siempre nos está buscando. Solo nosotros tenemos que recibirlo para ser salvos. Jesús no actuó según los estándares de estos tiempos. Dios no se moldea ni se acopla a cualquier sistema religioso creado por el hombre, y menos a un sistema creado por el mundo. La forma en que Jesús obró rompió los esquemas establecidos por la religión de ese tiempo. Usó el lodo y saliva para sanar a este hombre y le dijo: ve, levántate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. El Señor, cuando vino, el Señor rompió todos los esquemas. O sea, ya había una estructura en la religión judía y el Señor rompió todos esos esquemas, demostrando que Él era Dios. Y era tanto que los judíos no creían, porque estar rompiendo todos los esquemas, sanaba los días de reposo, llamaba a los niños para que estuviesen dentro de sus prédicas, todas esas cosas. Sanó un ciego, sanó un sordo. Todas las cosas que hizo el Señor, rompió todos los esquemas que estaban pautados en la religión judía. El hombre, después de esto, el hombre obedeció y regresó viendo. Cuando usted va a la palabra, siempre regresará con una visión diferente de la vida. La obediencia dio fruto y el ciego recobró la vista inmediatamente. Hermanos, ¿quieren un milagro en sus vidas? Haz lo que dice Jesús. Es hora de de lavarte de los pecados y de las mentiras. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando el Señor nos dice: ve, hazlo, el Señor quiere mostrarnos un milagro en nuestra vida. El Señor quiere transformar nuestras vidas. Cuando usted va a la palabra, siempre regresará con una visión diferente de la vida. Hermano, y me ha pasado, o sea, he pasado durante todos estos dos últimos meses con una situación laboral muy fuerte, pues. O sea, un tema de persecución en tema por supuesto personas que estaban cobrando comisión en el trabajo y todo eso. Imagínense todos los días ir una persecución, todo como que te meten en el mismo saco porque no saben quién es, te siguen estudiando y todo eso. Imagínense cómo el día a día ir a trabajar con ese ambiente laboral, cómo podemos ser tan tóxicos. Y la única manera de poder ir y seguir es a través de buscando la palabra.
cada vez que yo me levantaba a buscar las palabras, antes yo me levantaba con unos ánimos de que no quiero ir, o sea, no quiero ir a trabajar porque ya estoy cansado de todo esto, yo no he hecho nada, o sea, ya quiero salir de esto. No había manera de cómo salir de esto hasta que ellos decidieran cómo iban a hacer su manera, su estrategia. Pero cuando entraba la palabra, veía las cosas diferentes, y bueno, voy a trabajar como si fuera para el Señor. Y siempre que uno tiene problemas y va a la palabra, uno ve un punto de vista que no vemos los hombres, el punto de vista de Dios. Y eso es lo que nos pide el Señor. Siempre podemos ver las cosas diferentes a través de su palabra. En el versículo 8 podemos ver el testimonio que da este hombre ciego. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosnas decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos se aseguraban: si es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó a los ojos y me dijo: ve, lávate en Siloé. Y así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está este hombre?, le preguntaron. No lo sé. La curación del ciego la curación del ciego provocó sensación entre los vecinos, y todos los que antes le habían visto estaban asombrados que el ciego ya podía ver y podía caminar y podía ver todo. Una vez, el cambio fue tan asombroso que dudaron. O sea, la palabra dice: es él, no es él, no creo. Ellos dudaron si era él. Imagínate el cambio tan asombroso que tenía ese hombre cuando vio el cambio que reflejó. Así es el Señor nos cambia y las personas nos ven: no, vale, este es Daniel, no creo que Daniel se esté parando aquí en el púlpito, si en la universidad ni siquiera podía decir 2 palabras cuando exponía. El cambio es tan significante que la gente lo va a detectar cuando el Señor cambia nuestras vidas. Una vez identificado el hombre, comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas sobre cómo sucedió aquel milagro, y dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La gente, al ver tu cambio, quiere saber cómo lo hiciste. La gente quiere saber más de Cristo. Cuando tú le dices: Cristo transformó mi vida, la gente va a querer saber cómo lo hiciste, porque quieren lo que uno tiene. Quieren tener la paz, quieren tener el gozo que podemos tener en cualquier circunstancia. La gente va a querer saber cómo lo hiciste. Es la oportunidad para nosotros para dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Luego le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? No lo sé. La gente quería buscarlo, la gente quería saber, quería que Jesús también lo sanara, lo curara, lo sacara de la cegadez espiritual que podían tener. En cambio que Jesús hace en nuestras vidas, el cambio que hace Jesús en nuestras vidas debe desconcertar a la gente. La gente debe estar asombrada de lo que Dios hace en nuestras vidas. A veces no sabemos qué decirle, o sea, a veces queremos dar testimonio, o sea, nosotros queremos llevar a personas a Cristo, un compañero de trabajo, un familiar, y a veces no sabemos qué decir. Mucha gente que son nueva en la palabra dice: no, es que yo no conozco mucho de la palabra. Hermano, para testificar, para dar testimonio al Señor de lo que hace en tu vida, no tienes que saber mucho de palabra. Es importante para nuestro crecimiento conocer, escudriñar las Escrituras, pero para hablar de el cambio que hizo tu vida, solamente tienes que hablar cómo eres tú y cómo eres ahora a través del Señor. ¿Qué hizo el Señor en tu vida? Es muy fácil hacer el testimonio y a veces nos quedamos callados adelante, a veces por temor no hacemos lo que el Señor nos pide, que nos pide hablarles a otros y ser discípulos. Solo le tenemos que dejar la mano al Señor y solo tenemos que hablar de nuestro testimonio, de lo que el Señor ha cambiado en nuestras vidas. Y así fue muy simple. El ciego sanado hizo una explicación sencilla. Él no dijo nada tan complicado. Él solo dijo muy rápido y elocuente: el Señor lavó mis ojos con lodo y me dijo: ve y lávate en el estanque. Y lo hice y me sanó. Algo tan sencillo. Lo que Dios hace en nuestra vida debe hacer que la gente quiere saber más de Jesús. Tenemos que reflexionar
en nosotros mismos, si lo que nosotros hacemos, la gente quiere lo que nosotros tenemos. Si no, tenemos que examinarnos y buscar cada vez ser mejores en Cristo. Hermanos, en conclusión, este relato de la curación de Jesús que hizo en el ciego ilustra bellamente el proceso de la salvación que hace el Señor en nuestras vidas. Los pecadores perdidos, ciegos por el pecado, no tienen capacidad para reconocer al Salvador ni para encontrarlo por su cuenta. El ciego no se habría sanado si Jesús no lo hubiese buscado y se le hubiese revelado. Así es en la salvación. Si Dios no nos alcanza a los pecadores ciegos espirituales, nadie se salvaría. Y tal como el ciego se sanó solo cuando obedeció la orden de Jesús al lavarse en el estanque, los pecadores también solo se salvarán cuando en humildad y en obediencia aceptan la verdad del Evangelio. 3 puntos, hermano. Este mundo está en tinieblas y necesitan luz, y la luz es Jesús. Este mundo está en tinieblas y necesitan la luz, y esa luz somos nosotros, la que podemos reflejar a Jesús. Lo que Dios hace en nuestra vida es un testimonio poderoso que puede llevar a otros a los pies de Cristo. Gracias, hermanos, gracias por este tiempo.